Bueno, bienvenidos todos a esta segunda charla en este ciclo de coloquios en física de materiales y materia condensada. Este es un evento organizado por el Centro de Investigaciones en Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad de Costa Rica, el CICIMA. Y es para mí un placer tener hoy a Alejandro Jenkins, que ya es un invitado frecuente en esta actividad. Muchos de ustedes ya lo conocen, pero voy a hacer una breve introducción para los que estén asistiendo por primera vez a alguna de sus charlas. Alejandro es un físico teórico, obtuvo su doctorado en física del Instituto Tecnológico de California en el 2006 bajo la supervisión de Mark Weiss. Después de eso se trasladó al Instituto Tecnológico en Massachusetts y a la Universidad Estatal de Florida para realizar una estancia postdoctoral. Desde el 2013 es docente e investigador en la Escuela de Física de la UCR y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica desde el 2015. Alejandro es ULAM Fellow del Centro Internacional de Teoría en Tecnologías Cuánticas en Polonia y en donde se encuentra actualmente realizando una estancia académica. El quehacer científico de Alejandro es muy amplio y va desde la física de las altas energías hasta sistemas fuera del equilibrio, pasando por, de hecho, historia de las ciencias. Precisamente hoy vamos a escuchar sobre este último y en particular sobre el físico más célebre de todos, Isaac Newton. Como lo hemos venido haciendo en coloquios anteriores, les voy a pedir que se abstengan de hacer preguntas hasta el final de la charla, o si lo prefieren, pueden postearlas en el chat en cualquier momento y serán leídas al final. Sin más, los dejo con Alejandro. Bueno, Jan, muchas gracias por la introducción y también por la oportunidad de hablar sobre un tema, digamos, de afición personal mía de larga data. Creo que no es completamente gratuito que hable de esto en el coloquio de materiales. Espero poder decir algo al final sobre el trabajo de Newton. Bueno, en aquel entonces se llamaba alquimia, que creo que tendrá de algún interés, por lo menos con respecto a la conexión con la historia de la química. Bueno, creo que ya la mayoría de ustedes habrán visto en redes sociales este meme que tomé de la página de Twitter de un físico español, Daniel Pérez. Y cuando vi esto me recordó, me volvió a entusiasmar. De hecho, creo que di una charla breve sobre esto hace ya un par de años en las 24 horas de física de la escuela, en la época por ahí antes de Navidad, pero esto es una charla un poco más extensa y más organizada sobre el tema. Bueno, no creo que los que... déjenme nada más hacer un pequeño ajuste aquí. Entonces, creo que sigue siendo válido en el 2021, no solo en el 2020. Bueno, y claramente, bueno, si se fijan en el meme, el perro grande, científico del siglo XVII, claramente tiene el pelo de este famoso retrato de Isaac Newton. De hecho, es el único, hay bastantes retratos de Isaac Newton, pero este es el único en donde no era ya un anciano. Digamos, creo que todos los otros retratos que hay tienen, bueno, no sé si anciano, un viejo, digamos, tenía más de 60 años. Este es Newton con 40 y resto de años, digamos, en el momento, poco después de la publicación de la Principia, digamos, en la cúspide de su carrera científica. Bueno, y de hecho mi interés personal por la figura de Newton creo que se remonta básicamente a dos cosas. Una fue un libro de Isaac Asimov, era una colección de columnas que publicaba él en alguna revista, pero bueno, después salieron publicadas como un libro. En inglés se llama Please Explain, en español tiene otro nombre que se llama como decir 99 o 101, no sé si era 99 o 100 preguntas sobre ciencias. Y una de ellas es cuál es el científico más importante de la historia. Y bueno, Asimov dice sin ninguna, digamos, si me preguntaran cuál es el segundo más importante de la historia, me quedaría muy difícil. Pero si la pregunta es cuál es el primer científico más importante de la historia, no hay ninguna duda que es Newton. Bueno, y otras cosas que decía ahí Asimov es que Newton fue quien realmente rompió el sentido de inferioridad que tenía el hombre occidental frente a la antigüedad. Entonces, la primera persona que demostró, digamos, que no era necesario regresar
a lo que había sido hecho en la antigüedad para poder contestar las preguntas fundamentales, sino que el hombre moderno podría entender con métodos nuevos cosas que no habían sido nunca descritas. La otra influencia, que en un sentido tal vez opuesto, es el libro de Hawking, La historia del tiempo. Uno de ustedes lo ha leído. Quizá recordará que al final tiene unas brevísimas biografías de algunas figuras importantes en la historia de la ciencia. Creo que está Galileo, está Newton, está Einstein. Pero curiosamente la nota sobre Newton es exclusivamente una diatriba en contra digamos, del carácter perverso y malo de Newton. Newton es una persona malísima que su único interés era dañar a otras personas y acumular fama y poder. Y bueno, eso me llamó la atención, digamos, esa tensión. Y después, bueno, ya en años siguientes, cuando tenía algún tiempo libre, digamos, le da algún seguimiento a la literatura, tanto a la literatura, digamos, académica en historia de la ciencia sobre Newton, como a la literatura popular. Y bueno, eso es la imagen que sale, digamos, que se desprende de esa literatura sobre Newton, como dije en el resumen que envié a esta charla, es no solo, digamos, desconcertante, sino diría que incluso incoherente. Digamos, la figura que sale de ahí, por ejemplo, por un lado está el Newton que decía Asimov, que rompió el sentido de inferioridad que tenía el hombre moderno versus el hombre antiguo. Por otro lado, los historiadores de la ciencia nos dicen bueno, ahora vamos a hablar también de Keynes, el famoso economista Keynes, que publicó un ensayo muy influyente sobre Newton, en donde dice que Newton no fue el primero de los científicos, sino el último de los magos, y que pensaba como un sumerio antiguo en términos mágicos, que era un alquimista. Bueno, después, igual, todo el asunto, bueno, voy a entrar, tal vez no me meto mucho ahora para no quitarle el tiempo después cuando mencione algunos detalles específicos, digamos, de la carrera de Newton que han dado pie a esta imagen, digamos, tan contradictoria que se desprende de lo que podemos leer ahora. Pero bueno, creo que bueno, nadie pone en duda la importancia científica, la influencia enorme de Newton sobre el desarrollo de las ciencias matemáticas y experimentales, las dos cosas. Digamos, la idea, digamos, de que para hacer ciencias se necesita un método matemático y experimental es fundamentalmente influencia de Newton. Me gusta también esta frase de un ensayo que publicó Weinberg hace algún tiempo, Weinberg, el premio Nobel de física, físico teórico de partículas, que le gusta mucho escribir y que también tiene una afición por historia de la ciencia. Y dice, al educar a los nuevos físicos, lo primero que les enseñamos sigue siendo la mecánica newtoniana y nunca se olvidan de cómo pensar en términos newtonianos. Weinberg contrasta esto, por ejemplo, con la física aristotélica, que a ningún estudiante de física se le enseña física aristotélica, a menos de que decida ir a llevar un curso especializado de historia o filosofía de la ciencia, pero a cual todos los estudiantes, ahí hasta donde bueno, puede ser que no podemos predecir el futuro, pero todo pareciera indicar que mientras sigan habiendo estudiantes de física, se les va a comenzar enseñando las leyes de Newton. Entonces, que realmente el paso de lo que había antes de Newton a lo que había de Newton es una revolución mucho más grande de cualquiera de las otras que haya habido en la historia de la ciencia. Y después está esta frase que también siempre me gusta mucho sacar la colación, es del prefacio a las obras completas de Lagrange, por un astrónomo matemático del siglo XIX, Delambre, y cuenta en el prefacio que Lagrange solía referirse a Newton como el mayor genio que había existido, y luego añadía, y el más afortunado, solo se descubre una vez el sistema del mundo. Ustedes sabrán, los que han llevado mecánica teórica en física, que Lagrange, bueno, después de Euler, o junto con Euler, es uno de los, el gran sistematizador, digamos, de la mecánica analítica, que es una herramienta matemática distinta a la que manejaba Newton, pero para describir lo que es los mismos principios físicos. Entonces, digamos que Euler y Lagrange tradujeron la mecánica newtoniana a un lenguaje analítico. Entonces, por eso, bueno, Lagrange aquí también con un poquito de envidia dice,
Bueno, yo por brillante que yo fuera, yo ya no estaba en posición de volver a descubrir los principios. Lo mejor que podía hacer era traducirlo, digamos, a un lenguaje matemáticamente más elegante, más fácil de calcular. Bueno, este, diría yo, es el malo de la película, de esta película, es Keynes, conocidísimo economista inglés. Keynes, además de ser un economista académico, fue un inversionista bastante exitoso, un especulador, digamos, en bolsa y en monedas, digamos, hizo bastante dinero así, entonces era un hombre acomodado, y una de sus aficiones era coleccionar libros antiguos y documentos. Además, Keynes era, no solo él personalmente era, bueno, graduado de Cambridge y pasó toda su carrera académica en Cambridge, era hijo de un académico de Cambridge, entonces estaba muy identificado personalmente con la institución de la Universidad de Cambridge, donde Newton había sido educado, donde había desarrollado su carrera. Y no tengo tiempo de entrar en todo esto, que entonces sería otra historia muy interesante, pero creo que en 1936 los herederos de Newton, que era una familia, de hecho una familia noble por razones que no voy a meter a explicar, a pesar de que Newton no tuvo hijos, pero los herederos de él era una familia noble, y cuando en 1936 algo tenían problemas de dinero, decidieron subastar toda la acumulación de papeles personales de Newton que tenían. No eran todos los papeles que Newton había dejado cuando se murió, porque los que habían sido juzgados de interés directo científico ya habían sido donados a Cambridge. Entonces, estos eran los papeles que Cambridge había devuelto a los dueños como no de interés científico directo. Y cuando Keynes vio que un montón de estos documentos habían sido subastados y que habían sido comprados por quién sabe quién, decidió él intervenir y tratar de recomprar la mayor cantidad posible de esos documentos para donarlos de vuelta a Cambridge. Entonces, de hecho, si ustedes ven ahora el catálogo de los papeles personales de Newton, muchos de los documentos dicen Keynes y después un número. Este es el número en el catálogo de los papeles donados por Keynes. Pero Keynes básicamente se especializó en recoger lo que había escrito Newton sobre alquimia. Y esto, digamos, le dio una impresión que diría yo que es básicamente equivocada respecto a la actitud que tenía Newton, bueno, sobre la alquimia en particular, pero sobre otros temas también, la actitud que tenía Newton hacia la investigación del mundo, tal vez queda aquí distorsionada por la imagen que tenía Keynes respecto a lo que era ese trabajo alquímico. Voy a decir bastante más sobre esto después. Pero entonces, bueno, y Keynes murió, creo que aquí dice que murió en 1946. El tercer centenario del nacimiento de Newton fue, no me acuerdo porque ya se me olvidó, había puesto la fecha de nacimiento, pero cayó durante la Segunda Guerra Mundial, entonces la Royal Society no pudo celebrar los 300 años de Newton cuando correspondían. Entonces quedó para hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1947, y Keynes en ese momento ya había muerto, pero él había redactado un ensayo breve basado en los papeles de Newton que él había tenido en sus manos, y el hermano de Keynes fue el que dio esta presentación en la celebración de Royal Society de los 300 años de Newton. Y en ese ensayo muy famoso, ese ensayo se llama Newton the Man, de donde he tomado el título de esta charla, y dice Keynes, Newton no fue el primero de la edad de la razón, fue el último de los magos, una frase que ha sido muy repetida, el último de los babilonios y sumerios, la última gran mente que contemplaba el mundo visible y mental con los mismos ojos que habían comenzado a construir nuestra herencia intelectual desde hace menos de 10.000 años. Y bueno, después sigue una frase muy bonita, pero también que tiene su aguijón, lo que dice Isaac Newton: hijo póstumo nacido el día de Navidad de 1642, fue el último niño maravilla a quien los Reyes Magos podrían haber rendido un homenaje sincero y apropiado. Pero realmente todo esto viene de que Keynes, viendo los papeles alquímicos de Newton, llegó a la conclusión de que digamos, Newton, lejos de ser un científico racional en el sentido moderno, era como un sumerio antiguo interesado en interpretar los símbolos de la naturaleza en un sentido místico o mágico. Esto, diría yo, esto es totalmente falso,
y viene de dos cosas que son comprensibles. Y yo no culpo en particular a Keynes, porque Keynes, este no era su day job, como se dice en inglés, él no trabajaba, no vivía de esto. Lo que sí me parece muy desafortunado es que esto fue repetido por décadas por una gran cantidad de personas que se suponía que su trabajo era como historiadores de la ciencia. Hay gente que sí se estaba especializando en eso, pero bueno, la historia de la ciencia es una cosa que a mí en particular me ha interesado por mucho tiempo. He seguido, pero el campo, la práctica académica de la historia de la ciencia es realmente una cosa muy frustrante, siento yo. Básicamente porque muchas de las personas que terminan haciendo historia de la ciencia son personas que ni entienden la ciencia ni entienden la historia. Entonces, no son ni historiadores ni científicos. Entonces, aquí el problema es entender, digamos, el trabajo científico de Newton, aún ahora, más de 300 años después, no es nada sencillo. Simplemente desde el punto de vista incluso matemático, digamos, entender el trabajo matemático, los métodos, la presentación del trabajo de Newton, requiere, digamos, una persona con no solo con formación, sino con talento matemático real. Y por otro lado, digamos, el colocarlo en el contexto, en el verdadero contexto intelectual, social de Newton, la Inglaterra del siglo XVII, también es algo bueno, que requiere un conocimiento verdadero, digamos, de la historia, de un trabajo histórico serio, algo que siento que en realidad muchas personas cuya labor oficial es como historiador de la ciencia no han hecho. Entonces, no está bien ni por el lado de la ciencia ni por el lado de la historia. Bueno, y este ensayo de Keynes es un ensayo muy breve, porque Keynes ya se había muerto, esa no era su especialidad, pero tuvo una repercusión muy grande. Y menciono nada más 3 libros que realmente elaboran sobre básicamente la misma visión que Keynes esboza en su ensayo. El primero es una biografía de un historiador estadounidense, Frank Manuel, de 1968, Portrait of Isaac Newton, que es básicamente la primera biografía, creo que sí, es la primera biografía importante, digamos, académica sobre Newton en el siglo XX. Había habido algún trabajo en el siglo XIX, pero en el siglo XX realmente comienza por aquí. Y, sí, digamos, es muy en la línea keynesiana. Después, si ustedes buscan cuál es el libro de referencia, la biografía de referencia sobre la vida de Newton, sigue siendo este libro, Never at Rest. El título está muy bien escogido. Voy a volver a eso en un momento. De hecho, es una cita de alguna cosa que dice en algún momento en sus papeles Newton sobre el filósofo natural, lo que llamaríamos ahora el científico. Y este es un libro de casi 1000 páginas, un libro enorme con todo el aparato escolástico de anotaciones y demás. Pero yo diría que es un libro muy insatisfactorio y creo que el problema, y Richard Westphal era profesor en la Universidad de Indiana, es especialista en historia de la ciencia, pero yo diría que ciertamente, bueno, ya muerto, es una de estas personas de quien siento yo que el problema es que no eran ni científicos ni historiadores, entonces realmente lo que sale de aquí es el propio Westphal, lo he leído en otras partes, creo que dedicó casi 20 años a escribir este libro y después dijo que después de esos 20 años odiaba a Newton, que había salido detestándolo, y además que no lo entendíamos, que no tenía ninguna simpatía con la figura de Newton. Bueno, yo creo que es una manifestación del hecho de que realmente este esfuerzo, digamos, no lo llevó a una comprensión, digamos, de quién era realmente. Y esta es una biografía popular por alguien que no es un académico, pero que, bueno, incluso el título está tomado de la cita esta de Keynes, pero bueno, básicamente es en esta misma línea. Y bueno, digamos, desde el punto de vista del contenido, este es tal vez el peor de todos, porque realmente aquí se nos presenta a Newton como, sí, digamos, como un mago, como alguien que realmente su interés final era místico, mágico. Bueno, entonces yo diría, bueno, porque además esto se conecta con los otros intereses míos personales fuera estrictamente del ámbito de la historia de la ciencia. Realmente, si uno, porque creo que el punto de que la historia de la ciencia no es solo sobre la ciencia, sino que tiene que entender, digamos, la ciencia en su contexto histórico verdadero, me parece absolutamente válido. Creo que el problema es que
estos historiadores, bueno, por un lado no han entendido realmente la obra concreta de Newton, y por otro lado no han tratado realmente de hacer la labor histórica de entender el contexto y el periodo en el que se desarrolla hasta ahora. Y bueno, y entonces aquí el concepto fundamental es el del puritanismo, pero el puritanismo, bueno, no usa la palabra puritano en muchos sentidos coloquiales, pero en el sentido histórico estricto. Bueno, ¿qué era el puritanismo? El puritanismo era un fenómeno inglés o angloparlante, por lo menos. Newton creció en una zona de Inglaterra que se llama Lincolnshire, que cerca del, o sea, hacia el este, ve hacia el Mar del Norte, un poco al norte de Londres. Creció, y en el tiempo, digamos, en el que Newton creció y se formó, Lincolnshire era un foco del puritanismo en el sentido estricto, que ya vamos a decir un poco más de qué era. Durante eventos fundamentales, ciertamente en la historia de Inglaterra, en la historia del Reino Unido, pero creo que es un poco menos apreciado de lo que debería ser su importancia, digamos, a nivel más amplio, que son la Guerra Civil Inglesa de 1642 a 1951. Vamos a decir un poco más de qué se trató esto. Y la República Inglesa es el único periodo en la historia, digamos, la historia de la antigüedad, es el único periodo en donde Inglaterra, bueno, lo que ahora es Gran Bretaña, el Reino Unido, no ha sido una monarquía, sino una república. En inglés no lo llaman republic, le llaman Commonwealth, pero es un sinónimo. Entonces, el English Commonwealth de 1649 a 1960. Los puritanos era un nombre despectivo desde el principio. Digamos, yo no sé, creo que nadie explícitamente se llamaba a sí mismo puritano, sino que otras personas decían que alguien era un puritano. Era un ala, digamos, en ese tiempo de la sociedad inglesa. Y esto todo es posterior a la Reforma Protestante. Entonces, bueno, ya había pasado aquello de que Enrique VIII se quería divorciar y entonces había terminado negando la autoridad del Papa y declarándose cabeza de la iglesia en Inglaterra, la iglesia anglicana. Pero quedaba, digamos, eso era un asunto puramente jurisdiccional, digamos, de que, bueno, entonces el rey había dicho que él era la cabeza de la iglesia y no el papa, pero quedaba todo el asunto de la doctrina. Y había personas que querían que la iglesia anglicana fuera prácticamente, en cuanto a doctrina y prácticas, prácticamente igual a la iglesia católica, solo que sin reconocer la influencia del papa. Había todo un espectro, digamos, hasta personas que querían una teología, digamos, mucho más protestante, incluso calvinista. No voy a tener mucho tiempo de meterme en el detalle de qué quiere decir específicamente calvinista. Pero los puritanos eran los que estaban, digamos, en esa ala, los que querían una iglesia anglicana menos católica y más calvinista, más protestante, digamos, si quieren. Y bueno, lo que es fundamental es que los puritanos rechazaban los sacramentos, los rituales y las jerarquías. Entonces querían la menor cantidad posible de jerarquía eclesiástica, si posible que no hubieran obispos, que las iglesias se manejaran autónomamente, y la menor cantidad posible de sacramentos y rituales. Incluso los puritanos en Estados Unidos, bueno, lo que ahora es Estados Unidos, sino en Inglaterra, entiendo que en un momento llegaron a declarar que el matrimonio era un contrato civil, que no era un sacramento, y también creo que en cierto momento, tanto en Inglaterra como en Inglaterra, abolieron la celebración de la Navidad, por ejemplo, cosas de ese tipo. Y la idea, claro, era que querían enfatizar la conciencia individual y la trascendencia de lo divino, digamos, entonces que Dios no estaba en ninguna institución humana, y por lo tanto, digamos, la búsqueda de Dios, digamos, no podía institucionalizarse, sino que tenía que pasar, digamos, por la conciencia individual. Es, bueno, claramente una de las ideas que está en mayor o menor grado detrás de la reforma protestante. Y lo que es interesante, bueno, indudable, pero tal vez menos apreciado de lo que podría ser, es que en el siglo XVII el puritanismo realmente era en cierto sentido, en muchos sentidos, una vanguardia intelectual en Europa. No solo en Europa, sino, bueno, después que muchos puritanos huyeron, precisamente por esa razón, a Nueva Inglaterra, donde fundaron lo que ahora es Estados Unidos. Bueno, entonces, en el siglo XVII los puritanos llegaron a dominar las universidades de Cambridge. Hay varios, por ejemplo, creo que Sydney Sussex College en Cambridge fue creado, no,
Sidney Sussex se convirtió en un centro del puritanismo. Creo que Emmanuel College fue creado específicamente para formar el clero puritano. Y en menor medida, en Oxford siempre fue una universidad más conservadora, pero en cierta medida, sobre todo en estas épocas, llegó a... y otra cosa, bueno, lo menciono nada más como un dato, los puritanos fundaron en Estados Unidos, bueno, lo que ahora es Estados Unidos, fundaron la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale, la Universidad de Princeton, todas ahora hasta el día, digamos, hasta el día de hoy bastante conocidas e influyentes. Bueno, y entonces, ¿qué es esto? Bueno, ¿qué tiene que ver el puritanismo con esto que mencioné de la revolución, perdón, de la guerra civil inglesa? Entonces, menciono aquí, voy a citar un ensayo de un historiador inglés, Lord Acton, sobre la revolución puritana. Nada más menciono una cosa, porque, bueno, usted dice que Acton le va a dar una gran importancia a todo esto del episodio de la historia inglesa. Ustedes dirán, bueno, es en inglés, ¿qué va a decir? Pero es interesante porque Acton era católico. No solo era católico, sino que había nacido creo que en Nápoles, porque, digamos, en aquel momento ser católico en Inglaterra todavía era complicado, digamos. Entonces, incluso creo que Acton todavía siendo católico uno no se podía graduar de Oxford o de Cambridge. Entonces, Acton después ya pudo ser profesor, pero cuando era estudiante no se pudo graduar de Oxford o Cambridge. Pero bueno, pero entonces él dice esto, dice en este ensayo, nuestro tema es cómo la monarquía absoluta, que había triunfado tan brillantemente del otro lado del Canal de la Mancha, que es decir, en Francia, Luis XIV, y cuando fue intentada en Inglaterra bajo condiciones que aparentemente no ofrecían ningún riesgo, fracasó y fracasó a un gran costo. Esto es la guerra civil inglesa. Entonces, cuando el rey inglés, Carlos I, intentó, digamos, aumentar su autoridad, como lo había hecho tan exitosamente Luis XIV en Francia, no salió muy bien, hubo una respuesta muy fuerte. Oye, entonces, bueno, los puritanos, digamos, eran el ala antimonárquica más extrema, que triunfó eventualmente en la guerra civil, derrocaron al rey y lo decapitaron. Es la única decapitación de un jefe de Estado en la historia moderna del Reino Unido. Y bueno, pues después sigue Acton. Y cómo en esta lucha se desarrollaron ideas que finalmente demostrarían ser suficientemente fuertes y suficientemente duraderas como para llevar a cabo una estructura totalmente nueva del gobierno constitucional. Este es el punto en la historia en que la historia de las naciones vira hacia el curso moderno y es el punto también en que el inglés se convierte en el líder del mundo. Incluso yo diría, si quisiera ser un poco controversial, que digamos, si ustedes se hacen la pregunta de por qué ahora el inglés es la lengua universal, no solo de la ciencia, básicamente digamos, ahora el papel que antes podía haber jugado el latín, ahora lo juega el inglés. Siendo, digamos, Inglaterra la propia Inglaterra, digamos, geográficamente, en muchos sentidos, no pareciera un país tan dominante. Tiene mucho, digamos, se remonta históricamente a este periodo. Bueno, este es Oliver Cromwell, quien fue no se llama, el jefe de Estado bajo la República, se llamaba Lord Protector. Bueno, y esto no es, lo que les he dicho ahora no es un invento mío. Muchos de los principales sociólogos han dicho cosas parecidas. Tocqueville, Weber, otros tal vez menos conocidos como Trelch, Alemán, y Merton era un historiador de la ciencia, quien se puso a ver mucho esto en el contexto, digamos, por ejemplo, de los orígenes del Royal Society en Inglaterra. Y todos ellos ven una conexión sociológica del puritanismo con la revolución científica e industrial. Pero bueno, finalmente la República Inglesa fracasó, se acabó, creo que duró 11 años, una cosa así, y la monarquía fue restaurada en 1660 bajo Carlos II, hijo del Carlos I que había sido decapitado durante la Guerra Civil. Cuando esto ocurrió, Newton tenía 17 años, entonces, digamos, Newton no participó directamente de todo ese periodo, digamos, de la Guerra Civil y de la República. Pero hay una evolución histórica en donde muchos de los que habían sido puritanos, digamos, en el periodo previo, evolucionan hacia lo que en la historia inglesa se llama el partido Whig. Whig era un término que tiene una etimología ahí muy rara, no me voy a meter en eso ahora. Después se llamó el Partido Liberal.
bueno, en ese entonces todavía los partidos no estaban organizados, digamos, en el sentido moderno, pero digamos, claramente se podía identificar grupos de personas que tenían intereses comunes que perseguían en el ámbito político. Y las preocupaciones principales de los Whigs eran limitar el poder del rey, entonces que la corona no tuviera la menor posible poder arbitrario. Claro, el principal control sobre ese poder arbitrario del rey era el parlamento. Entonces, en los grandes intereses de los Whigs era que se convocaran parlamentos electos en forma regular y que fueran elecciones independientes. Y una cosa que es un poco, y es un poco, ¿cómo se dice? Tricky en español, un poco curiosa, sutil de tomar en cuenta. Los Whigs buscaban la tolerancia religiosa, pero para todos los que no fueran católicos. Claro, eso a uno modernamente, cuando uno lo oye, le suena como, bueno, ¿qué clase de tolerancia es esa? Si era para todos los que no fueran católicos. Incluso para los judíos, por ejemplo, Cromwell, el líder de la República Inglesa, famosamente volvió creo que los judíos habían sido expulsados de Inglaterra muchos años antes y Cromwell los volvió a invitar a que regresaran. Pero no para los católicos. Pero claro, el asunto aquí se complica porque el catolicismo, la Iglesia Católica, oficialmente por mucho tiempo, negaba la libertad de conciencia, explícitamente. Eso creo que ya cambió como política abiertamente con el Concilio Vaticano II en los años 1960. Pero antes realmente la doctrina oficial era que todo el mundo debía ser católico y que el Estado debía ser católico. Y claro, digamos, la no tolerancia liberal, digamos, Whig hacia el catolicismo se fundaba, por lo menos en teoría, sobre el hecho de que tolerar el catolicismo sería tolerar personas que querían que el Estado fuera católico. Vamos a ver un poquito más de que en vida de Newton esto se convirtió en un asunto muy espinoso por ciertas coyunturas históricas. El opuesto al partido Whig se llamaba partido Tory. De hecho, por mucho tiempo los conservadores y liberales, mucho tiempo después en Inglaterra se llamaban Tories y Whigs. El partido liberal dejó de existir básicamente en el siglo XX. Fue sustituido por el partido Socialista como oposición al Partido Conservador. Pero el Partido Conservador, que ahora está el primer ministro Boris Johnson es conservador y todavía se dice Tory, como coloquialmente, como para llamar a los conservadores. En ese momento, digamos, en que estamos hablando del finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, el partido Tory lo que representaba era, bueno, lo contrario, entonces defendía la autoridad de la corona. Una cosa que en ese momento era muy importante, vamos a decir un poquito más al respecto, era la sucesión hereditaria, entonces que el siguiente rey fuera el rey porque era el heredero legítimo de acuerdo a los principios de sucesión, bueno, con primogenitura y con preferencia a los hombres y todo lo demás. Y lo otro que era muy importante en aquel entonces, todos estos están dentro de la iglesia anglicana, digamos, aquí no había, los católicos estaban totalmente excluidos. Una cosa que, bueno, ahora no me voy a meter en esto, pero esto tiene consecuencias enormes, por ejemplo, para la historia de Irlanda. Yo he tenido varios buenos amigos irlandeses. Y por ejemplo, en Irlanda, Cromwell es recordado prácticamente como Hitler, digamos, un genocida contra el catolicismo. Pero es una historia complicada porque Irlanda siguió siendo católica durante todo bueno, hasta ahora, básicamente. Pero en Inglaterra no, bueno, básicamente ya prácticamente los católicos no existían, pero todos están más o menos dentro del ámbito de la iglesia anglicana, pero hay este debate sobre qué tan protestante o qué tan católica debe ser la iglesia anglicana, y los Tory, los conservadores, quieren una iglesia que sea más jerárquica, que esté gobernada por obispos nombrados por la corona. Y otra cosa que va a ser muy importante es los Tories insisten en excluir políticamente a todos los que no declaren su alianza teológica y su obediencia plena a la iglesia anglicana. Claro, esto incluye a los católicos. Obviamente los católicos no pueden declarar su alianza a la iglesia anglicana porque le deben alianza al Papa. Pero hay también una cantidad importante de protestantes que se niegan a participar dentro de la iglesia anglicana porque, por ejemplo, les parece intolerable
que el gobierno de los obispos, que la iglesia esté gobernada por obispos nombrados por el rey, en lugar de, digamos, de que cada congregación se gobierne a sí misma. Y esto, los protestantes que no reconocen, quedan fuera de la alianza de la iglesia anglicana, en la historia de Inglaterra se llaman dissenters. Newton, como vamos a ver, por inclinación habría sido un dissenter. No lo fue nunca explícitamente porque nunca estuvo dispuesto a negar abiertamente su pertenencia a la iglesia anglicana, porque eso le hubiera implicado perder todos sus derechos civiles. No podría haber ido a la universidad, no se podría haber graduado, no podría haber ocupado los puestos que ocupó si él hubiera dicho públicamente, digamos, cuáles eran sus opiniones teológicas. Bueno, entonces, no me queda mucho tiempo y quiero llegar, no se ve que estemos todavía muy cerca de la ciencia de materiales y quiero llegar a la parte de la alquimia. Nada más menciono muy rápidamente, Newton fue en 2 periodos breves diputado, miembro del Parlamento, partido Whig, y apoyó, digamos, 2 causas que eran fundamentales para el Whig, que fue la Revolución Gloriosa de 1688-89 y la sucesión hanoveriana. En ambos casos, esto lo que significa es que el Parlamento cambió al rey, y cambió al rey para evitar que el rey fuera católico. Eso es lo que quiere decir en la práctica, digamos. Y Newton, entonces, el Parlamento declaró que el Parlamento tenía la autoridad de decidir quién era el rey legítimo, que no era simplemente una cuestión de herencia, y, digamos, y que era demasiado importante, en la concepción de ella, evitar que la monarquía fuera católica. Curiosamente, Newton perdió la última elección. En ese momento la Universidad de Cambridge tenía creo que 2 representantes en el Parlamento. Y la última vez que Newton se presentó a la elección perdió contra un candidato Tory. Pero bueno, y también una cosa que quiero enfatizar, porque uno cuando lee sobre todo muchas de las biografías populares sobre Newton, uno se queda con la idea de que era un hombre muy raro, digamos, un medio loco, completamente excéntrico, con ideas estrafalarias. Newton, probablemente el amigo personal más cercano que tuvo Newton en su edad adulta fue John Locke, el importantísimo filósofo y teórico político liberal, Whig. Fue también amigo de Charles Montague, como pasa en Inglaterra. A veces la gente cambia de nombre cuando lo ennoblecen. Entonces, en cierto momento Charles Montague se convirtió en Lord Halifax. Fue Chancellor of the Exchequer, ¿cómo es que se llama en español? Básicamente el ministro de Hacienda de Inglaterra en cierto momento. Fue un político Whig muy importante en su vida. Samuel Pepys, si alguno de ustedes conoce algo de literatura inglesa, los diarios personales privados de Pepys son considerados una joya de las letras inglesas todavía. Fue un alto oficial burócrata, digamos, en la administración de la Marina inglesa. Hay un famoso problema en probabilidad que Pepys le preguntó, alguien le propuso una apuesta y Pepys le fue y le preguntó a Newton cuál de las apuestas que le ofrecían era la más favorable. Probabilidad que sea el problema de Newton-Pepys. Samuel Clarke, tal vez lo voy a poder mencionar un poquito más, que fue un clérigo muy importante. Entonces, digamos, el círculo, digamos, de Newton él no era para nada excéntrico, digamos, él estaba en el centro de la vida política. Y Montague después le consiguió, ya digamos, cuando Newton tenía 50 y resto de años, estaba cansado de vivir en Cambridge. En realidad, en Cambridge, aunque él era profesor, no tenía realmente estudiantes. Tenía que dar lecciones sobre su trabajo, pero en alguna parte dice que muchas veces cuando iba a dar la lección no había nadie, entonces que simplemente le hablaba a las paredes. Entonces ya cuando tenía 52 años estaba cansado de Cambridge, quería irse a vivir a Londres, digamos, y cambiar su estilo de vida. Y Montague intervino y consiguió que la reina lo nombrara primero warden de la Casa de la Moneda en 1696. Y bueno, todavía mucha gente se refiere a Newton como Sir Isaac Newton. Eso es porque la reina lo declaró caballero, knight en inglés, en 1705, también por intervención de Montague. A partir de 1700 fue maestro de la Casa de la Moneda. Básicamente esto quiere decir que a partir de 1700 él estuvo a cargo realmente ¿cómo se dice? Acuñamiento o acuñación, no sé, de acuñar la moneda de curso legal en Inglaterra.
bueno, y fue presidente del Royal Society a partir de 1703, esto digamos, acabó cuando se murió en 1727. Pero bueno, otra cosa que es fundamental, digamos, sobre Newton, bueno, sabemos que es un genio matemático, pero otra cosa es que fue realmente uno de los científicos, uno de los primeros también científicos experimentales. Y esto era una cosa que en su momento era profundamente controversial desde muchos puntos de vista, el método experimental. Entonces, ahora, digamos, es aceptado como una parte fundamental del desarrollo de la ciencia, que la ciencia, digamos, se basa en experimentos, pero en aquel entonces esto no era tan claro. En alguna parte Newton dice, el método apropiado para investigar las propiedades de las cosas es deducir de los experimentos. Bueno, y esto también creo que modernamente tal vez uno se lo podría ir a preguntar a los teóricos de cuerdas y algunas otras personas que se han desconectado un poco del lado experimental. Pero esto era totalmente contrario, digamos, a la tradición filosófica medieval, cristiana del escolasticismo, pero no solo a eso, ya muchas personas se habían rebelado, digamos, contra el escolasticismo medieval. Era totalmente contrario, por ejemplo, contra la filosofía de Leibniz, no solo de Leibniz, de Descartes, digamos, de otras figuras modernas importantísimas en la revolución científica. Y vamos a, bueno, a la medida en que haya tiempo, que no será mucho, porque ya no me queda mucho tiempo, pero Leibniz enfatizaba que todas las cosas que ocurrían tenían que ocurrir por una razón, algo llamado filosóficamente al principio la razón suficiente. Y en esto se fundó, digamos, mucha de la crítica filosófica que hicieron Leibniz y sus discípulos al trabajo de Newton. Pero quería hacer la conexión con este asunto del puritanismo. Hay un historiador estadounidense del siglo XX del puritanismo, pero digamos del otro lado del Atlántico, en Inglaterra, que dice en alguna parte, el teórico puritano del siglo XVII, como el científico moderno, está perpetuamente explicando el mundo sin poder dar una razón para que sea precisamente el tipo de mundo que ha explicado. Entonces, esta idea de que el mundo no tiene necesariamente que ser de la manera que es, que la razón pura no implica cómo tiene que ser el mundo, sino que hay una gran cantidad de contingencias y lo mejor que podemos hacer es ir y ver, observar, es nuevo y está también asociado en gran medida, digamos, con este cambio de pensamiento religioso que viene en el siglo XVII. Y esto viene dicho explícitamente, de una forma, digamos, totalmente explícita, en el prefacio de la segunda edición de la Principia Matemática de Newton. No lo escribió Newton, el prefacio lo escribió un discípulo de Newton llamado Roger Coates, murió muy joven. Y dice, aquí, y de hecho aquí él está respondiendo a Leibniz y a los discípulos de Leibniz que han criticado, digamos, el fundamento filosófico de la física newtoniana, porque, bueno, no vamos a meter en los detalles, pero básicamente por eso, porque dicen que no cumple con el principio de la razón suficiente. Y entonces Coates dice, aquel que confía que puede verdaderamente encontrar los principios de la física y las leyes de las cosas dependiendo solo de la fuerza de su mente y de la luz interna de la razón, debiera sostener que el mundo existe por necesidad y que sigue esas leyes por la misma necesidad. O bien que, aunque el orden de las cosas fue constituido por voluntad de Dios, una criatura tan pequeña e insignificante como él tiene un claro entendimiento de cómo las cosas tienen que ser. Entonces, aquí está criticando, digamos, está criticando en un sentido religioso o moral la presunción leibniziana de que por puro pensamiento, por pura razón, se tiene que poder llegar a saber cómo el mundo tiene que ser. Entonces, y a eso él lo llama la necesidad. Entonces, que el mundo tiene necesariamente que ser como es, por algún principio lógico. Bueno, y aquí, claro, como todo esto se mete en un debate teológico, incluso político, está aprovechando, digamos, para atacar, digamos, por ese lado a Newton, a Leibniz, diciendo que ellos creen en la necesidad. Y, de hecho, de una manera tal vez no necesariamente totalmente justa, están asociando la necesidad a lo que en aquel entonces se llamaba ateísmo, que no era necesariamente el ateísmo moderno, pero digamos la filosofía de alguien como Spinoza, que decía, digamos, que las cosas, que no había ningún espacio para que Dios interviniera arbitrariamente en el mundo, porque desde el principio de los tiempos las cosas tenían que ser como ya estaban montadas, digamos. Entonces eso lo llamaban ellos necesidad, y lo opuesto es la providencia. Entonces la providencia es que Dios en su libertad puede intervenir y hacer lo que él decida que quiere hacer. Pero interesantemente, digamos, esto se convierte, este debate teológico, se convierte en uno de los fundamentos de la defensa del método experimental. Entonces, Newton muchas veces dice, digamos, yo no puedo dar una razón por qué las cosas tienen que ser de esta manera. Lo que puedo decir es que si yo planteo este esquema,
calculo matemáticamente qué es lo que predice y voy y observo, encuentro que efectivamente eso se comprueba. Digamos que ahora se había tomado como una cosa totalmente básica, digamos, del método científico, pero que en aquel entonces era muy controversial. Bueno, mencioné critiqué fuertemente esta biografía de Westphal, pero el título está muy bien escogido, Never at Rest. Es realmente la vida de Newton. Era alguien que nunca descansó. Si uno ve los papeles de Newton, se encuentra estas cosas constantemente. Entonces, Newton constante, digamos, esto no sé exactamente dónde ha sido sacado, pero podría haber sido, digamos, en los papeles aquellos de Newton que fueron subastados. En la parte de atrás de una carta sobre lo que fuera, se encuentra uno cálculos y cálculos y cálculos. Cuando estaba desocupado, se ponía a calcular logaritmos usando, bueno, básicamente lo que él había inventado de las series de potencias. Pero esto debe ser de cuando era muy joven, porque ve uno que hay ejercicios de caligrafía. Por ejemplo, aquí dice, el temor a Dios es el comienzo de la sabiduría, y aquí, no sé, una frase repetida en latín, pero bueno, en medio de eso hay cálculos y cálculos. Esto es el cuaderno personal que Newton comenzó a llevar cuando comenzó como estudiante en Cambridge. Newton entró a Cambridge a los 18 años, lo cual en aquel entonces era una edad bastante tardía. Lo normal en aquel entonces es que la gente comenzara sus estudios universitarios a los 14, 15 años. Pero la mamá de Newton se rehusó por varios años a mandarlo a la universidad porque quería que se ocupara de la finca de la familia. Pero dicen que Newton era pésimo administrador, porque lo mandaban a cuidar a las ovejas, y cuando iban a buscarlo estaba leyendo debajo de un árbol y las ovejas se habían escapado. Y bueno, entonces ya finalmente dio el brazo a torcer, y cuando tenía 18 años lo mandaron a la universidad, y entonces él comenzó a llevar este cuaderno. Arriba, aquí escrito en latín. No es una frase que él haya inventado, la tomó de alguna parte, ya circulaba, pero lo que dice aquí es, Platón es mi amigo y Aristóteles es mi amigo, pero mi mayor amigo es la verdad. Entonces, digamos, la idea esta de que también era relativamente nueva y controversial, de que la educación, el desentrañar las cosas, no consistía completamente en entender qué era lo que habían dicho autoridades antiguas. Bueno, y aquí entonces estos son parámetros astronómicos, esto es del mismo cuaderno. Pero así hay miles y miles de páginas, digamos, de cosas que nos dejó Newton. Bueno, tal vez, y veo que me voy a pasar de la hora, pero esto siempre me pasa. Eso es demasiado importante como para brincármelo. Esta historia, algunos de ustedes lo conocerán, pero hay algunas cosas aquí interesantes que aclarar. Es el origen de la ley de la gravitación universal, bueno, aquel famoso cuento de la manzana. Esta es la casa en donde nació Newton, en Lincolnshire. Está todavía ahí. De hecho, espero que si algún día es posible volver a viajar a Inglaterra, me gustaría irme a dar una vuelta por ahí. Era una casa y una finca no opulenta, relativamente modestas, pero para aquel entonces ser un terrateniente, ser un pequeño terrateniente, ya quería decir que uno tenía un rango social, digamos, relativamente bueno. Pero la historia, bueno, es que Newton entró entonces a la universidad, esto es si no me equivoco, en 1660, o por ahí. En 1666 pasaron varias cosas. Una de ellas fue la última gran epidemia de peste negra en Inglaterra, que obligó a cerrar la universidad. Bueno, entonces muchas personas han recordado eso en el contexto actual. Entonces, a raíz de eso, a raíz de que se cerró la universidad por la peste, Newton regresó a su casa, esta casa en Lincolnshire, donde todavía vivía su mamá. Y la historia que él, entonces, esto aquí lo estoy citando literalmente, bueno, traducido al español, pero estoy citando literalmente de un manuscrito que dejó Conduit. Conduit se casó con una media sobrina de Newton. Newton no tuvo hijos, tampoco tenía hermanos directos, pero sí tenía medios hermanos porque su mamá, después de que enviudó, de hecho, el papá de Newton murió unos meses antes de que naciera Newton. Entonces, la mamá enviudó antes de que naciera Newton, y después se volvió a casar, entonces tenía medios hermanos,
y una de sus medias sobrinas se casó con este señor, con Conduit, y después lo sucedió como máster de la Casa de la Moneda. Bueno, y Conduit fue el que se encargó de mucho de recoger los papeles y la información sobre la vida de Newton. Bueno, entonces aquí está recordando que dice, mientras reflexionaba en el jardín, le vino a la mente que el poder de la gravedad que trajo una manzana, o sea, vio que una manzana caía al suelo, no estaba limitado a la Tierra, sino que se extendía mucho más lejos. El árbol, parece que todavía es el mismo árbol, ha tenido algunos accidentes, entonces ya no está como muy vertical, pero pues, uno puede ver ese árbol de manzana todavía ahí en Lincolnshire. Y entonces dijo, si la gravedad actúa sobre la Tierra, ¿por qué no considerar que la gravedad puede llegar hasta la Luna? De manera que debe tener una influencia sobre ella que quizás la mantenga en órbita. Claro, esto es una idea. Entonces, obviamente, Newton no inventó la gravedad, ni siquiera la palabra gravedad, la gente sabía que las manzanas caían para abajo, que decía mucho, ¿qué es lo que es nuevo aquí? Y es una idea muy sorprendente, que el mismo principio que explicaba que la manzana cayera al suelo, quizás explicaba que la luna no cayera hacia la Tierra, sino que la mantuviera en la órbita. Algo bueno, que ahora pues, ustedes han llevado física saben que sí es, pero una idea muy sorprendente en aquel momento. Pero lo que tal vez a mí me llama todavía más la atención, vean lo que sigue diciendo aquí Conduit, dice, entonces Newton se puso a calcular cuál sería el efecto de esta suposición, pero estando lejos de los libros y tomando la estimación común entre los geógrafos y nuestros marinos, antes de que Norwood midiera la Tierra, de que 60 millas inglesas contienen 1 grado de latitud en la superficie de la Tierra, su cálculo no concordó con la teoría. O sea, no solo Newton tuvo, digamos, esta idea brillante de que tal vez la misma gravedad que traía la manzana al suelo podía mantener a la Luna en la órbita, sino que estaba en posición, algo que o sea, nadie, digamos, Descartes tenía sus teorías sobre cómo funcionaba la mecánica celeste, pero Descartes no podía calcular nada con ninguna precisión. Entonces, Newton ya tenía, digamos, unas ideas matemáticamente suficientemente bien planteadas para tratar de hacer un cálculo, y lo más increíble es que el cálculo no le dio. Y no le dio porque tenía una estimación incorrecta del tamaño de la Tierra. Bueno, hay otras cosas. También todavía le faltaba demostrar matemáticamente aquello de que una esfera gravita como si toda su masa estuviera concentrada en el centro. Bueno, entonces, habría muchísimo más que decir sobre eso, pero no me meto. Lo otro que es muy importante de recalcar es que Newton es uno de los padres de la óptica moderna, la óptica experimental. De hecho, lo primero que hizo Newton, que lo dio a conocer, vamos, fuera de Cambridge, fue que construyó un telescopio reflector. Newton no inventó la idea de un telescopio reflector. La idea del telescopio reflector ya había sido planteada por varias personas, pero de una manera puramente teórica, y requerían, los telescopios reflectores que las otras personas habían propuesto, requerían unos espejos parabólicos o incluso hiperbólicos, que básicamente era imposible que nadie pudiera fabricar en la práctica. Entonces era un resultado puramente matemático. Newton lo que hizo fue simplificar el diseño de un telescopio reflector a tal punto que él lo construyó con sus manos, digamos. Entonces, hay que enfatizar que no era solo, digamos, un genio matemático o teórico, sino que era una persona muy práctica. Newton, creo que incluso el espejo aquí de atrás, el espejo cóncavo que está atrás de ese telescopio, está hecho de una aleación metálica que el mismo Newton hizo, digamos, en su laboratorio. Después lo pulió, digamos, y le dio la forma. Bueno, y lo otro que es muy famoso es que Newton mostró que la luz blanca es una mezcla heterogénea de colores puros con distintos índices de reflexión. Interesantemente, bueno, entonces, cuando él presentó el telescopio reflector en Londres, fue muy bien recibido, y de hecho eso llevó a que lo nombraran socio del Royal Society. Bueno, y entonces lo invitaron a que presentara otras cosas, y entonces él escribió un artículo detallando sus experimentos con prismas y lentes, y esto inmediatamente generó una controversia muy grande, primero con Hooke, pero después con una serie de otros bueno, entonces no sé si científicos, pero de otras personas y también en otros países. Y esto realmente, Newton salió totalmente escaldado, digamos, de esta experiencia. Newton era alguien que detestaba las controversias, sobre todo las controversias públicas,
Y entonces bueno, digo que bueno, como ya había publicado esto y tenía que defenderlo, tenía que responder a Hooke y a todas estas otras personas, pero al final, yo creo que después de 2 años de esto, dijo, ya no voy a volver a hacer esto nunca más, nunca voy a publicar nada. De hecho, lo dijo explícitamente. Y no hubiera publicado nada si no fuera por la gran influencia y básicamente presión, y incluso, bueno, y además que Halley además pagó por la publicación de la Principia. Creo que en alguna parte Newton se refiere a la Principia, en una carta Halley le dice como su libro, el libro de Halley. Halley además era rico. Halley era hijo de un magnate de la fabricación de jabón en aquel entonces. Entonces Halley pagó por la publicación de la Principia. Bueno, y aquí, bueno, este es un dibujo por el propio autógrafo de Newton del experimento con el prisma, la separación de los distintos colores por los distintos índices de refracción. Claro, ustedes recordarán que o sea, muchas personas habían puesto un prisma enfrente de la luz y habían visto que se aparecían colores, pero lo que hizo Newton fue después. Entonces ponía una pantalla, hacía un hueco en la pantalla para que pasara un solo color y ese color lo pasaba por otro prisma. Y de ahí lo que ya salía no era ningún espectro, sino que el mismo color salía del segundo prisma. Entonces eso demostraba que la luz original, digamos que los colores no venían de la influencia del prisma, sino que la luz blanca contenía una serie de colores, cada uno con un índice de refracción ligeramente distinto, entonces que se podían separar de esta manera. Después se podían recombinar. Pero otra cosa, y lo menciono medio en chiste, pero medio en serio, para que se den ustedes una idea de la calidad de Newton como un experimentalista. Todo esto está hecho con luz solar, ¿verdad? Porque no había ninguna otra fuente de luz suficientemente poderosa en aquel entonces como para poder ver ninguno de esos fenómenos. Pero el problema es que el Sol se está moviendo en el cielo. Entonces la posición, digamos, de todos estos rayos se está moviendo. Y si el Sol se está moviendo de una manera, digamos, muy vertical, esto no se puede hacer, digamos, de una manera práctica. Entonces necesitaba hacerse en un momento en que el Sol estuviera relativamente bajo en el horizonte y que se mantuviera bajo en el horizonte para que pudiera entrar, digamos, por esta ¿cómo se llama? Pantalla en la ventana vertical. Eso básicamente obligaba a hacer esto en invierno. Y esto es invierno en Inglaterra. Si alguno de ustedes ha estado en invierno en Inglaterra, se podrá hacer una idea de la cantidad de días que tiene que haber esperado Newton para poder hacer estas observaciones, digamos, con suficiente detalle para llegar a las conclusiones a las que llegó. No es nada trivial. Bueno, no, como ya se me acabó el tiempo, no me voy, y quería hablar de, por lo menos en los últimos, no sé, 10 minutos, si ustedes no están en la carrera. No voy a entrar en otras cosas que podría haber mencionado, la historia del cálculo. Déjenme pasar a lo de la alquimia, a la historia de la alquimia. Porque bueno, y eso se conecta un poco con lo de ciencia de materiales. Entonces, de nuevo, y es muy importante, o sea, obviamente Newton era una persona excepcional, es una persona excepcional en la historia del mundo, pero no era como puede parecer, digamos, de muchas biografías modernas, una persona excéntrica, loca. Entonces, el hecho de Newton ciertamente tenía un gran interés por la alquimia, pero esto no era algo excepcional de él. Boyle de la ley de Boyle, dedicó tanto o más tiempo que Newton a investigar la alquimia. John Locke, el filósofo, que además era amigo personal tanto de Boyle como de Newton, también tiene un gran interés por la alquimia. Leibniz, el gran rival de Newton, incluso creo que brevemente fue secretario de una sociedad alquímica en Nuremberg, en Alemania. El filósofo Spinoza. Todas esas personas estaban interesados en la alquimia y además creían que realmente existía este fenómeno de la transmutación de un metal en otro metal. ¿Por qué creían esto? Interesantemente, digamos, hay 1500 años de literatura que da por sentado que los metales se pueden transformar unos en otros. Andamos en tiempos de Newton, bueno, había toda esta literatura extensísima sobre este tema. Había muchas personas que declaraban que habían visto transmutaciones metálicas, demostraciones de transmutaciones metálicas hechas en su presencia. Y además, los mineros siempre habían sido de la idea que los metales se transforman y maduran en algún sentido dentro de la Tierra. Por ejemplo, la plata,
las vetas de plata en las minas normalmente están asociadas a vetas de plomo. Y entonces existía la idea de que de alguna manera bajo la tierra el plomo iba madurando y eventualmente se convertía en plata. Y otras cosas que voy a mencionar en un momento. Pero bueno, ¿qué es lo que hace la literatura alquímica tan rara? Vamos a decir, qué es lo que indujo a error a personas como Keynes cuando vieron, digamos, los escritos de Newton sobre alquimia? Que la idea aquí era que, bueno, pues que había una sustancia que se llamaba la piedra filosofal, y la piedra filosofal era capaz de catalizar la transformación de cualquier metal en oro. Como he dicho, había muchos testimonios supuestamente fidedignos de personas que habían presenciado demostraciones de aplicaciones de esto. El propio Boyle dice que él 2 veces en su vida presenció que se llamaba una proyección, ¿no? que alguien tiraba un pedacito de la piedra filosofal y entonces lo que había ahí se convertía en oro. Pero la idea es que el secreto de la piedra filosofal era demasiado peligroso. Era demasiado peligroso por varias cosas. Uno es que si alguien se enteraba que uno tenía el secreto de la piedra filosofal, entonces podían venir y secuestrarlo y obligarlo a darle el secreto o a darle una gran cantidad de dinero. Otro era que si el secreto caía en malas manos, entonces eso arruinaría el sistema monetario y financiero en todo el mundo. Entonces llevaría a un caos social, etc. Entonces la idea aquí era que no convenía que el secreto de la piedra filosofal fuera del conocimiento general. Entonces, pero por otro lado, los alquimistas necesitaban que alguien los apoyara, digamos, que alguien les pagara un salario, lo que fuera, digamos, les diera de comer mientras hacían sus experimentos. Entonces necesitaban dar la impresión, bueno, digamos, convencer a posibles, ¿cómo se llama? Sponsors, a posibles bueno, personas que lo vayan a apoyar, Padrinos. Padrinos, necesitaban convencer a los padrinos de que ellos tenían el secreto sin revelarlo. Entonces, claro, esto llevaba a una literatura en donde todos son símbolos, y la idea es que entonces que esos símbolos la gente vulgar no los puede entender, pero que alguien que dedique suficientes años y esfuerzo y demás, que además, bueno, si uno dedica, no sé, 20 años de esfuerzo a entender esto, entonces se supone que uno es una persona seria, moralmente buena, que su ambición es entender la naturaleza y no es enriquecerse de una manera inescrupulosa. Y claro, lo que pasó es que resultó que, o sea, básicamente, todo esto había venido por 1500 años. Entonces, había toda esta literatura. Se suponía que si uno dedicaba suficiente tiempo y esfuerzo, lograba desentrañar estos símbolos y entenderlo. Pero todo era una ciencia privada, digamos, y no se podía publicar en forma general. Claro, esto a Newton le gustaba, porque Newton detestaba los debates públicos, como dije, cuando publicó su trabajo sobre los colores, la óptica, salió diciendo que nunca más iba a volver a publicar nada. Entonces, la idea, digamos, de hacer una ciencia privada, digamos, nada más para los iniciados y para la gente moralmente que merecía, digamos, este conocimiento, era una idea que, digamos, natural, que concordaba con la personalidad que tenía Newton. Recordemos que la idea de una ciencia abierta, de la publicación regular, es básicamente una cosa que comienza en este momento, que no existía antes. Leonardo da Vinci nunca publicó nada, cero. O sea, no hubo una sola página, digamos, de la obra de Da Vinci que fuera publicada. Todo quedó en sus cuadernos. Y ahora los historiadores debaten sobre quién lo vio y quién no lo vio. Bueno, pero entonces, la nueva cultura de debate científico abierto revela que todo esto había sido un invento, que no había tal cosa como la piedra filosofal. Bueno, y ahora se puede poner a decir qué fue lo que pasó. Bueno, evidentemente alguna gente simplemente mentía, pero otra cosa es que yo creo que, vamos, de eso desarrolla una cierta dinámica psicológica. Entonces, bueno, si uno ha invertido 20 años de su vida en tratar de entender esto, uno siente que ya le falta poquito, ya está por llegar, digamos, al último paso necesario para terminar de entender todo esto. Y entonces escribe como si uno ya tuviera el secreto completo, mientras termina de entender lo que le falta de entender para llegar a la piedra filosofal. Entonces esta cultura, digamos, perpetuaba no sé si llamarlo fraude o confusión.
sobre esto. Pero claro, entonces, a principios del siglo XVIII, digamos, ya básicamente por ahí cuando Newton muere, entonces ya comienza a haber una cultura, digamos, de publicación y de debate abierto sobre ese tipo de cosas. Básicamente comienza a quedar claro que todas estas evidencias de transmutación no son confiables. Y entonces toda esta literatura desaparece, digamos, de la conciencia científica, y quienes la retoman en el siglo XIX son ocultistas. Entonces, bueno, no sé, gente con ideas estrafalarias. Y eso crea la visión, digamos, que tenemos ahora de la alquimia como una cosa mágica o mística. Y claro, es que uno ve estas cosas. Entonces, esto es una imagen. Entonces, los libros de alquimia estaban llenos de este tipo de símbolos. Esto es algún tratado del siglo XVI de alquimia, el Rosario de los Filósofos. Entonces, aquí está el león verde comiéndose al sol. Entonces, se supone que si uno estudiaba la literatura alquímica por suficiente tiempo, llegaba a entender que este dibujito es una receta, que eso, no sé, el ácido nítrico haciendo tal y tal cosa con el antimonio, no sé, supuestamente. Por otro lado, es posible que la persona que lo dibujó lo copiara de otra persona o tuviera una intuición de que tal vez esta era la verdadera receta, pero no sabía realmente. Entonces hay toda, digamos, una confusión infinita en estas cosas. O digamos, uno ve esta imagen, digamos, de otro tratado del siglo XVII, las 12 llaves de Basilio Valentino. Y claro, cuando uno ve eso modernamente, uno dice, claro, esto es una cosa mágica, oculta, mística. Y eso básicamente es lo que le pasó a... Bueno, por ejemplo, este es uno de los digamos, creo que veo que este no es del catálogo de Keynes, pero este es uno de los tipos este es un manuscrito de Newton, en mano de Newton. Y vean aquí dice lápiz philosophicus, la piedra filosófica. Esto lo habrá copiado de alguna parte, pero ve que dice fémina melancólica y masculina colérica. Entonces, claro, esto uno lo ve modernamente y dice, bueno, esto es una cosa mística. O, no sé, de ahí viene la idea de Keynes de que Newton era el último de los magos y el último de los babilonios y sumerios. Pero, bueno, y en algunas personas, claro, en algunas personas, algunos alquimistas sí tenían ideas místicas y sí pensaban que de alguna manera todo esto, la transmutación metálica estaba, digamos, asociado con cosas religiosas o espirituales. Pero es prácticamente, yo diría que es prácticamente seguro que este no es el caso de Newton. Newton pensaba que todo esto eran recetas codificadas, digamos, para que solo los iniciados fueran capaces de entender cuál era la receta a la que esto apuntaba. Bueno, veo que me estoy extendiendo demasiado, pero esto siempre me pasa. Bueno, yo no tengo ninguna prisa porque aquí son las 11:10 de la noche, entonces no tengo que ir a ninguna parte. Si alguno de ustedes tiene que marcharse, no pondré ninguna posición, pero déjenme, digamos, unos 10 minutos y ya termino. Pero sí quería hablar un poquito de esto. Bueno, entonces, últimamente, bueno, unos ratos libres, bueno, hay este libro salió publicado hace un par de años por William Newman, es un profesor de Historia de la Ciencia de la Universidad de Indiana en Estados Unidos que se ha dedicado a la historia de la alquimia. Esto es un librote, no sé, de unas 400 páginas, una cosa así. Y es la primera persona que realmente se ha tratado de meter seriamente en entender qué era lo que Newton estaba haciendo en el laboratorio. Porque claro, uno de los problemas también cuando uno ve todos esos papeles que compró Keynes es que muchas de las cosas Newton simplemente las estaba copiando a mano. Mucha de la literatura, como digo, mucha de la literatura alquímica no eran libros publicados, sino cartas que circulaban de mano en mano. Digamos, habían círculos de iniciados que, por ejemplo, Newton tuvo una gran correspondencia personal con Boyle y con Locke y con algunas otras personas sobre este tipo de cosas. Y bueno, entonces muchas veces incluso Newton, digamos, alguien le pasaba una carta y él la tenía que copiar porque tenía que devolver el original. Y ahora, digamos, no se sabe, es muy difícil saber exactamente qué es lo que él escribió directamente y qué es lo que simplemente estaba copiando. Pero bueno, les puedo contar brevemente la historia. Es que la teoría alquímica tradicional, que, digamos, que tiene más de 1000 años en este momento, siempre ha sostenido que los distintos metales, no son lo que ahora llamaríamos elementos, sino que son compuestos, y son compuestos de dos cosas. Están compuestos de mercurio y azufre. Y el mercurio es lo que aporta la fluidez y el brillo del metal, y el azufre es lo que lo hace rígido y lo que le da opacidad. Bueno, la idea es que hay esta cosa que se llama la piedra filosofal. Hay descripciones de cómo es. Se dice que la piedra filosofal es vidriosa. Uno de ustedes que trabajan en sistemas vidriosos
Glassy Systems, que es de color rojo púrpura, que no se puede quemar, que se pulveriza fácilmente, que se disuelve en cualquier líquido. Eso ya lo mencioné antes. El propio Boyle, que es una figura muy importante en la historia de la ciencia, dice que él 2 veces ha presenciado proyecciones exitosas en que un fragmento de la piedra filosofal es utilizado para catalizar la transmutación de otro metal en oro. Ahora no sabemos exactamente qué habrá pasado. Supongo que alguien lo habrá, digamos, alguien lo habrá engañado, alguien lo habrá confundido, pero Boyle lo dice. Y esto es, bueno, este es un video por este mismo Newman del libro. Déjenme mostrarles. Esto es una cosa, por ejemplo, una de las cosas que Newton sabía es que en alguna mina en Hungría se decía que si uno iba y metía un pedazo de hierro en el líquido que flotaba en el fondo de la mina, el hierro se transmutaba en cobre. Bueno, y esta es la demostración, de que el equivalente. Entonces aquí esto es un cuchillo de acero, entonces, básicamente hierro. Y entonces uno lo mete en el líquido, el equivalente del líquido que había en el fondo de esa mina es sulfato de cobre. Y entonces, bueno, lo deja ahí un ratito, y cuando lo saca, parece que la superficie del cuchillo se ha convertido en cobre. Bueno, ahí lo tienen. Vamos a ver, el propio Newton llegó a entender qué era lo que realmente estaba pasando. Entonces, el propio Newton llegó a entender, porque lo dice en una de las notas al final de su último libro, de la óptica, que lo que está pasando es que el sulfato es más afín al hierro que al cobre. Entonces, el sulfato en la solución prefiere quedarse con el hierro en la superficie, y entonces suelta el cobre y lo deposita en la superficie del hierro. Vamos a volver a eso en un momento. Ahora, ¿y qué era esta idea? ¿Qué era esta idea del mercurio? ¿Por qué el mercurio era tan importante? Bueno, algunos de ustedes sabrán, que esto es conocido desde la antigüedad, que el mercurio disuelve al oro. Eso se llama amalgamación. De hecho, esto todavía es usado por los mineros, ¿cómo se llama en Costa Rica? Los coligalleros. Los coligalleros sacan oro así, aprovechando que el oro es soluble en mercurio. Entonces, la idea que tenían los alquimistas es que el mercurio común y corriente es capaz, digamos, de disolver el oro, de meterse, digamos, en los intersticios, en la estructura atómica del oro. Entonces, que debía haber una cosa que se llamaba mercurio filosófico, que era todavía más poderoso. Entonces, que era capaz de meterse no solo entre las partículas de oro, sino meterse en lo que constituía el propio, digamos, entonces, la idea es que el oro como tal no era un átomo, sino que era alguna configuración de la materia primordial que lo hace todo. Entonces, el mercurio filosófico era capaz, digamos, de desmontar esa estructura interna de lo que parece oro y entonces convertirlo en otra cosa, bueno, o viceversa. Entonces, esta idea del mercurio filosófico. Como dije, Boyle llegó a publicar, si buscan ustedes aquí en los Philosophical Transactions del Royal Society, esto está ahora en línea, tiene hasta un DOI. Hay un artículo, bueno, entonces dice, está firmado por RB, pero no, okay. Eso nadie estaba en duda de quién era RB, era Robert Boyle. Dice, of the incandescence of quicksilver with gold. Quicksilver es el nombre antiguo, digamos, del mercurio. Entonces Boyle publicó aquí un método para preparar mercurio con antimonio, de manera que cuando hacía la amalgama sentía una gran cantidad de calor. Y él interpretaba que esa liberación de calor, cuando este mercurio preparado con antimonio disolvía el oro, revelaba que de alguna manera era un mercurio más penetrante. Entonces que este podía ser un paso hacia llegar a ese mercurio filosófico que era capaz de desmontar al oro. Robert Boyle. De hecho, y esto bueno, se mete con esto que hemos dicho de que Newton no era un fan de la publicación. Cuando Newton vio esto, se alarmó y le escribió una carta al secretario del Royal Society, un hombre de origen alemán llamado Oldenburg, diciendo que Boyle no debía haber hecho eso, porque si no debía haber publicado eso, porque si otras personas en la literatura alquímica
habían encontrado algo parecido y habían considerado que era mejor esconderlo, podía ser un paso hacia la piedra filosofal, y eso era demasiado peligroso, digamos, que se convirtiera del conocimiento general. Entonces, Newton pensaba que Boyle había sido incauto, digamos, en revelar algo que podía. Bueno, entonces la idea también era que, vea que el mercurio podía, en este proceso de amalgamación, liberar, ¿cómo le llama Newman? Un fuego interno, digamos, una actividad interna que tenía la materia. De hecho, este proceso no sé si era algo conocido por los alquimistas antiguos, pero cuando lo vi en YouTube me acordé inmediatamente de esto. Esto es mercurio sobre una superficie de aluminio. El aluminio es muy reactivo, pero normalmente entonces nada más reacciona la pura superficie y se forma óxido de aluminio, que después es muy inerte. Pero aquí el mercurio es capaz de ir quitando, digamos, la superficie de óxido de aluminio e ir exponiendo nueva superficie a reaccionar con el aire. Y entonces se forma este fenómeno tan espectacular. Y ciertamente los alquimistas hablaban de vegetación de los minerales, de estas cosas que parece que crecen y se desarrollan como si fueran seres vivos. Entonces, digamos, esto es un poco de la idea de por qué los alquimistas, digamos, la idea de la alquimia no era irracional en el momento en el que Newton estaba trabajando. Otra cosa que es muy importante es que Newton fue un gran defensor siempre de la teoría atómica. Entonces, de la idea de que la materia está compuesta de átomos, entonces que la materia está concentrada en corpúsculos pequeños y que la mayor parte del espacio es espacio vacío. Boyle también famosamente era de esta opinión, pero esto no solo contradecía a Aristóteles, esto contradecía también a grandes figuras modernas como Descartes, Hobbes, Leibniz. Una de las grandes críticas de Leibniz contra la física newtoniana es esto, que presupone la posibilidad del vacío. Según Leibniz, siguiendo a Descartes, bueno, y eventualmente siguiendo a Aristóteles, el vacío era imposible, no había tal cosa como espacio vacío. Incluso ellos decían que el espacio vacío no tenía significado, era filosóficamente inaceptable. Pero los alquimistas siempre habían tenido, digamos, una teoría, digamos, desde hace mucho tiempo tenían una teoría atómica de la materia en la que Newton claramente entronca. Entonces, esto es otro punto, digamos, de que esto no es una parte irracional, digamos, de la obra de Newton. Y Newton no publica prácticamente nada sobre alquimia, bueno, por dos razones. Una, porque pensaba que no se debía publicar, porque era un peligro, pero además porque claramente él nunca encontró la piedra filosofal después de muchos años de intentarlo. Digamos, y él en sus papeles privados sí lo dice claramente, digamos, que nunca ha llegado, digamos, a la piedra filosofal. Pero sí lo llevó a un estudio de lo que después se llamaron afinidades químicas y está reportado en un apéndice al libro de la óptica, publicado. Creo que la primera edición de la óptica es de 1704, pero estos apéndices aparecen en ediciones posteriores, no están en la primera edición. Esto no es Newton, esto es un químico francés un poco posterior, Geoffroy, pero es la misma idea, y estas son tablas de afinidades. Fíjense, entonces dije que Newton llegó a entender que lo que estaba pasando en aquel experimento no era que el vitriolo, como llamaban en aquel entonces al sulfato de cobre, estuviera transmutando el hierro del cuchillo en cobre, sino lo que estaba pasando es una reacción de sustitución. Entonces, el sulfato tiene más afinidad por el hierro que por el cobre. Entonces, saca al hierro a solución como sulfato de hierro y deposita el cobre sobre la superficie del cuchillo. Y aquí ven, ahorita me puse a ver si lo entendía, eso está representado aquí en esta columna, porque si ven aquí, esto está en francés, aquí dice, es esta columna, vamos a ver, dicen acid vitriolique. Sí, esto se llamaba vitriolo, sulfato, no se decía sulfato, se llamaba, bueno, entonces, ácido sulfúrico era acid vitriolique, ácido vitrólico. Y aquí están, en esa columna, están los símbolos representan por orden de afinidad. Y el símbolo que modernamente es el símbolo de masculino, vean que es hierro, fer. Y el símbolo de femenino es, no, perdón.
El símbolo de femenino es cuivre, cobre. Entonces, como el hierro está por encima en esta columna del cobre, eso quiere decir que el hierro tiene más afinidad por el sulfato que el cobre, que es precisamente lo que está explicando esta reacción de sustitución. Entonces, esto ya lo digamos, Newton lo llegó a entender gracias a su trabajo experimental, y después esto fue seguido, digamos, y sistematizado por los químicos de inicios del siglo XVIII. Y fíjense también, otra cosa, todos esos símbolos raros y eso de que había cosas masculinas y femeninas y leones y todo eso, vean que aquí hay un resabio de todo eso, digamos, en esta protonomenclatura química. Por ejemplo, donde todavía el símbolo de masculino está asociado al hierro y el símbolo de femenino está asociado al cobre. Bueno, entonces ahora sí, ya casi termino. Pero nada más termino diciendo que todo esto, porque hay toda una discusión sobre esto en historia de la ciencia, pero si uno se fija en los propios científicos, bueno, ahora modernamente cualquier persona diría John Dalton es el padre, digamos, de la teoría atómica moderna. Me gustaría meterme en quién era John Dalton, es una historia interesante, pero bueno, no tengo tiempo. Pero el propio Dalton dice que él fue inspirado por la obra de Newton, lo dice muy claramente, por dos cosas. Uno, por la explicación que Newton tiene de la ley de Boyle, en la principio, de hecho es una explicación incorrecta, porque está basado en que las partículas del gas en el modelo de Newton son estáticas, pero tienen una fuerza repulsiva. No es la explicación, digamos, correcta de teoría cinética de los gases, pero ya tenía la idea de que el gas estaba compuesto de pequeñas partículas separadas por una gran cantidad de espacio vacío. Y también por el trabajo que dije de las afinidades químicas, que está reportado muy brevemente, muy esquemáticamente en un apéndice a la óptica. ¿Y qué fue lo que hizo Dalton? Dalton básicamente se puso a estudiar los gases y vio que había regularidades aritméticas en los pesos de distintas cosas que se combinaban para formar distintos gases. Entonces, por ejemplo, comparar esto es metano y esto es etileno, o esto que es los distintos óxidos de nitrógeno, o el agua con el peróxido. Y entonces interpretar esas regularidades, digamos, de por qué se veían ciertos múltiplos en las cantidades de gases que se combinaban para formar distintas sustancias en términos de formación de átomos. Bueno, entonces ahora sí termino, nada más entonces un par de cosas. Esta cita, demasiado bonita para no mencionarla. No tenemos una fuente directa, entonces no podemos saber si fue realmente Newton quien lo dijo, pero está reportado que Newton poco antes de morir dijo: no sé cómo me ve el mundo, pero yo me veo como un niño jugando en la playa que se divierte al encontrar de vez en cuando una piedra más lisa o una concha más bonita del usual, mientras que el gran océano de la verdad se extiende desconocido ante mí. Y el otro que les muestro, entonces, en la abadía de Westminster, Newton, de hecho, una cosa que no me dio tiempo de mencionar, Newton se negó a recibir la extrema unción cuando se estaba muriendo. Entonces, durante su vida, aunque tenía opiniones, y bueno, era más o menos sabido, un secreto a voces de que tenía opiniones heréticas que no correspondían a la ortodoxia de la Iglesia anglicana, nunca lo dijo abiertamente porque hubiera implicado que hubiera perdido todos sus puestos. De hecho, el sucesor de Newton, como en la cátedra, en el Lucasian Share, como profesor lucasiano de matemáticas en Cambridge, un hombre que se llamaba William Whiston, sí tenía las mismas ideas heréticas y sí las publicó, y lo que le pasó es que lo despidieron de la universidad. En principio todavía era un delito negar la Trinidad, pero ya los tribunales ya no lo iban a castigar en Inglaterra en ese momento, pero sí, el sucesor de Newton sí perdió su empleo por revelar, digamos, sus ideas heréticas. Pero Newton, digamos, su último desafío fue negarse a recibir la extrema unción de la iglesia, pero aún así lo enterraron en un funeral de Estado, y está enterrado en la abadía de Westminster, la iglesia anglicana más importante. Y de hecho yo estuve ahí hace un par de años. Hay un ¿cómo se llama? Un monumento enorme y bastante feo, digamos, diría yo, digamos, demasiado barroco. Pero no es donde está la tumba. Realmente fue construido posteriormente. Donde está enterrado Newton es debajo de esta lápida. Y la lápida, esto es lo único que dice, que en latín es, aquí está depositado lo que era mortal de Isaac Newton. Que no sé, no he logrado averiguar si esto
era simplemente algo que se ponía en las lápidas en aquel entonces, porque bueno, se puede decir de cualquier persona en aquel entonces. Pero en el caso, digamos, de Newton adquiere un significado particular. Y me llama la atención porque si ustedes ven, hay muchas personas enterradas en la abadía de Westminster, la mayor parte de ellas aristócratas que ya nadie recuerda quiénes son, y las lápidas siempre están llenas de escudos heráldicos y de decoraciones y de inscripciones. No he visto ninguna lápida, bueno, cuando el tiempo que estuve ahí, no vi ninguna lápida tan sencilla como esta, como la de Newton, que únicamente eso es lo único que dice. Es una lástima, digamos, que sí hay, cerca está ese monumento, digamos, con un montón de ángeles y inscripciones y cosas, pero estropea un poco la simplicidad de este, de este tributo tan bonito. Bueno, entonces, digamos que ya terminé, para decir que no duré más de 1 hora y media, pero, pero nada más una última cosita. Porque bueno, una de las motivaciones que tengo yo para pensar sobre esto y bueno, proponerme hablar es, siempre ha sido, digamos, como una terapia psicológica para mí un poco, bueno, siempre no, pero desde hace algún tiempo, pensar un poco sobre la obra de Newton. Pero veo que no soy el único, porque Chandrasekhar, el astrofísico y premio Nobel en física, cuando en los últimos años de su vida, creo que los últimos 2 o 3 años de su vida, los dedicó a tratar de leer la Principia, lo cual es muy difícil porque no está escrito en lenguaje algebraico, está escrito en palabras y en diagramas geométricos, y tratar de traducirlo, digamos, a un lenguaje que un científico matemático moderno pudiera entender. Y de hecho, solo lo hizo con una pequeña parte del total que le dio tiempo de terminar antes de que murió. Pero en una entrevista con Scientific American, Chandrasekhar menciona esto. Entonces, bueno, me retrocedo un poquito. Hay un famoso libro, las memorias de Hardy, el famoso matemático inglés, A Mathematician's Apology, y al final Hardy dice, aún me digo a mí mismo, cuando estoy deprimido y me veo obligado a escuchar a personas pomposas y aburridas, bueno, yo he hecho algo que usted no podría haber hecho nunca, que es haber colaborado con Littlewood y Ramanujan en algo así como términos de igualdad. Littlewood y Ramanujan, bueno, ustedes han oído de Ramanujan, incluso hubo una película hace no mucho en la vida de Ramanujan, pero somos los 2 grandes colaboradores que tuvo Hardy en su carrera como matemática. Bueno, y la mayor parte de nosotros, desafortunadamente, cuando estamos deprimidos y nos vemos obligados a escuchar a personas pomposas y aburridas, no podemos decir nada parecido. Pero Chandrasekhar dice que, bueno, en los últimos años de su vida, cuando igual estaba deprimido y se veía obligado a escuchar a personas pomposas y aburridas, pensaba, bueno, por lo menos yo he estado pasando, digamos, mis tardes en compañía de Newton. Entonces lo dejo ahí. Sí, me disculpo, como siempre, me cuesta ceñirme a los límites de tiempo, pero yo no tengo prisa, entonces si quieren quedarse un rato de preguntas, si Jan no tiene prisa de ir por una parte, con todo gusto. Hay mucho material que no me dio tiempo de mostrar. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por esta fascinante charla. Como es usual, damos el aplauso silente. Y, por supuesto, esto queda abierto para preguntas y discusión. Creo que había varias por ahí, alguna que otra en el chat. Voy nada más a ver, buscar por acá, nada más para iniciar. Un segundo. Vamos a ver. Creo que Samuel Piedras, no sé si todavía está por acá. No me aparece. Sí, ahí está. Sí, está Samuel. Bueno, él tenía un comentario al inicio de la charla sobre Keynes. Decía que puede que fueran ideas erróneas, pero también pueden apreciarse como una especial narrativa para un hombre tan peculiar como lo fue Newton, tanto más místicas de lo que yo hubiera preferido. Ok. Para empezar, entonces, creo que Keynes ciertamente es la fuente de mucha de la narrativa que yo diría que es equivocada sobre la personalidad de Newton que se desarrolló sobre todo en el siglo XX.
tanto por historiadores profesionales de la ciencia como por escritores para el público. Yo a Keynes no lo culpo de esto, porque Keynes era un aficionado, digamos, era alguien que su profesión era ser economista. Él había llegado a tener estos papeles, como digo, porque tenía dinero y era aficionado a coleccionar libros, y además era un hijo muy orgulloso de la Universidad de Cambridge, entonces sentía que tenía que salvar todos esos papeles de Newton para la universidad. Pero lo que sí es desafortunado es que esto llevó a una narrativa en donde se presenta a Newton como una persona, no sé cuál es la palabra, pero digamos, y ustedes sabrán, bueno, incluso tal vez ustedes conocerán a personas que, no sé, que creen en la reencarnación y en las chakras y en, no sé, entonces, como ese tipo de persona, como una persona con ideas raras, estrafalarias, lo cual es falso, es totalmente falso. Y bueno, y una de las cosas que no me dio chance de mostrar aquí, pero bueno, ahora como tal vez esta pregunta me da pie a mostrarlo, aquí tengo, déjenme, skip slide. Aquí tenía algunas citas literales de cosas que están en los papeles privados de Newton, entonces cosas que no están publicadas. Entonces, por ejemplo, aquí en uno de estos dice: encantadores, magos, hechiceros, negromantes y brujas significan engañadores y tramposos que mediante ciertas palabras y ceremonias simulaban poderes sobrenaturales y artes de clarividencia para darse importancia entre las gentes. Aparte dice: creer que los hombres o mujeres pueden adivinar, usar amuletos, encantar, embrujar o conversar con espíritus es una superstición, de la misma naturaleza que creer que los ídolos de los gentiles no eran vanidades, sino que realmente tenían espíritus en ellos. Una cosa muy interesante, porque vean que esto, que un sociólogo diría que es una visión desencantada del mundo. De hecho, Newton, una de las cosas que Newton dice, bueno, Newton no me dio tiempo de entrar en esto, pero Newton era un teólogo muy serio, no, era un teólogo heterodoxo, pero dedicó muchísimo tiempo a leer la Biblia y a interpretarla. Pero una de las cosas que queda muy clara es que Newton no creía en la posibilidad de comunicarse con espíritus. Creía incluso que todas, porque además era un hombre, digamos, por decirlo claramente, era tremendamente anticatólico, pensaba que toda la idea de comunicarse con espíritus había sido introducida por la Iglesia Católica en el siglo IV, durante la gran corrupción, digamos, del cristianismo, a través del culto a los santos. Entonces, él en todo momento, digamos, rechaza la posibilidad de comunicarse con espíritus. Incluso pensaba que el alma no podía ser mortal, no podía ser inmortal, excepto que contemplara la posibilidad de que tal vez resucitara para el juicio final. Digamos que no, que eso de que había muertos por ahí con los que no se podía comunicar, que eso lo rechaza totalmente. Y bueno, y entonces, si uno no cree que hay espíritus, ¿qué quiere decir magia o místico? No sé, digamos. Pero, digamos, eso de que él rechaza la comunicación con los espíritus es totalmente explícito y claro. Bueno, yo quiero, por otra parte, de hecho, Newton estuvo a punto de publicar un panfleto donde él explícitamente, digamos, decía que la doctrina de la Trinidad no estaba en la Biblia originalmente, sino que ciertos pasajes que eran citados como en apoyo a la doctrina de la Trinidad habían sido introducidos posteriormente. De hecho, un análisis que modernamente es tomado por básicamente correcto, comparando, digamos, distintas versiones históricas que había de los textos bíblicos. Y una de las cosas que él dice, al final no lo publicó, probablemente por temor a las implicaciones que tendría para su carrera, dice: al temperamento de la parte exaltada y supersticiosa de la humanidad en materia de religión le atrae el misterio y por lo tanto le gusta más lo que entiende menos. Entonces, digamos que yo diría que esto es claro que la actitud de Newton no es mística, en ningún sentido que yo pueda reconocer como místico, como mágica, sino prácticamente lo opuesto. Obviamente Newton sí creía en Dios y sí creía, digamos, que Dios intervenía en el mundo, pero digamos, no creía en la magia, ni en la comunicación con espíritus, ni en nada ceremonial. Digamos, la visión era una visión muy desencantada del mundo. Entonces, y por eso es que esta mala interpretación de la alquimia lleva a un Newton, a una imagen de Newton que no hace ningún sentido, porque entonces tiene uno que, digamos, que era básicamente el Newton que aparecía en la literatura de historia de la ciencia hace 20 o 30 años, una persona que al mismo tiempo es el padre de la física matemática y que además era de estos, como dice Keynes, un sumerio que
quería encontrar el significado oculto detrás de las cosas. Entonces, eso no es, entonces, creo que, y esa confusión creo que ya ha sido básicamente aclarada. Otra de las cosas que no me dio chance de mostrar, hay un libro aquí. Este libro fue publicado en el 2017 por alguien que ahora es profesor en Oxford, y es el director del proyecto que cataloga los papeles y que los ha transcrito en internet, los papeles privados de Newton. Por lo menos creo que ya va quedando claro este tipo de cosas. Y la interpretación, porque claro, con la alquimia lo que pasó es una cosa al revés. Hay todos estos símbolos raros, entonces este tipo de cosas. En su momento, en el momento de Newton, supongo que había personas que practicaban alquimia con la idea de que tenía un contexto espiritual, o incluso creo que leí en alguna parte que Boyle, por ejemplo, pensaba que si uno llegaba a fabricar la piedra filosofal, que eso le podría permitir a uno comunicarse con los ángeles, algo que por cierto Newton hubiera rechazado, porque como ya dije, Newton rechaza totalmente la posibilidad de comunicarse con espíritus. Entonces, alguna gente podía tener esa idea, pero básicamente este tipo de cosas eran tenidas por símbolos que tenían un significado racional, que eran recetas, digamos, como recetas químicas, solo que habían sido escritas así para que la gente que no debía enterarse no se enterara. Pero claro, en el siglo XIX, cuando ya nadie cree en la piedra filosofal, pasa al revés. Entonces ahora uno ve esto y entonces, claro, le da un significado. Hay gente que más bien que le gusta esto porque entonces se ve como una cosa así muy profunda y, no sé, puede meditar sobre qué significa esto. Y entonces pasó eso. Entonces bueno, y claro, porque de otra manera, la alquimia, ¿qué es? Es un tema para unos historiadores de la ciencia hiperespecializados como este señor Newman, que se dedican a ver qué pueden hacer en el laboratorio de una ciencia totalmente obsoleta. Entonces, claro, si ustedes buscan en internet sobre alquimia, la mayor parte, la grandísima mayoría del material va a venir más bien del otro lado, del lado, digamos, del misticismo, del ocultismo. Pero claro, el punto aquí mío es que eso le da a uno una imagen de Newton que, para empezar, que no hace sentido, digamos, que no suma, pero además que, bueno, que si uno se mete en el fondo es falsa, es incluso casi lo opuesto de la realidad. Aquí Arturo Ramírez pregunta dice que según Neil deGrasse, Newton y Hooke eran enemigos. Pregunta que si eso sería así. Sí, siempre se llevaron mal. Y por aquí puse muchas cosas que me tuve que brincar. Vamos a ver, controversia, sí. Newton tuvo 3 enemigos, digamos. Newton tuvo 3 pleitos muy grandes en su carrera. Uno de ellos, el primero fue con Hooke. El otro, bueno, muy conocido, fue con Leibniz. Y otro fue con Flamsteed. Flamsteed fue el primer astrónomo real de Inglaterra. Bueno, en el caso de Hooke, comenzó por esto. Comenzó porque cuando Newton publicó su artículo sobre la separación de la luz blanca en colores, Hooke le respondió, y le respondió básicamente diciendo que todo lo que era correcto en este análisis él ya lo había hecho antes, y que todo lo que era nuevo era incorrecto. Y además fue un debate que continuó por mucho tiempo, digamos, y como dije, al final, creo que fue como 4 años, no solo con Hooke, sino también con otras personas, Newton dijo, ya no voy a volver a publicar nada, nunca. Por aquí está una frase, dice, le escribió a Oldenburg en 1966, si mi libro, este era otro de los con quien estaba discutiendo sobre esto, me despediré resueltamente de la filosofía en aquel entonces, básicamente la ciencia, para siempre, excepto por lo que haga para mi propia satisfacción o que deje para quienes vengan después de mí. Porque veo que un hombre debe tomar la resolución de no publicar nada nuevo o de hacerse un esclavo de defenderlo. Y después tuvo varios otros encuentros desafortunados con Hooke. Hooke era una persona muy ingeniosa mecánicamente. No era un gran matemático.
Pero además, el propio Hooke se peleó con muchas otras personas, incluso se peleó, por ejemplo, con Huygens. Huygens se supone que era una persona, digamos, muy simpática y amistosa, pero se pelearon a muerte por quién tenía la prioridad por la invención del reloj de péndulo. Algo en lo que creo que modernamente se le da la prioridad a Huygens, entonces en ese caso Hooke tampoco tenía razón. Pero otra cosa es que, entonces, Newton llevaba mucho tiempo de no publicar nada. Bueno, Newton podía hacer lo que quisiera, básicamente porque a los 26 años fue nombrado Lucasian Professor of Mathematics en Cambridge. Como digo, tenía la obligación de dar una lección sobre su trabajo, no sé cada cuánto, pero nadie tenía obligación de ir y muchas veces no iba nadie. Entonces, a veces nada más daba la lección a las paredes y se devolvía a su cuarto. Entonces, básicamente podía hacer lo que quisiera. En aquel entonces, la publicación regular ni siquiera existía. Ni siquiera era algo que estaba apenas comenzando a tomar forma. Pero entonces Newton llevaba mucho tiempo de que no se sabía, no se sabía gran cosa de él. Se sabía que era un hombre muy brillante que estaba ahí metido en Cambridge. Y Hooke le escribió sobre el problema de las órbitas de los planetas, porque claro, mucha gente estaba detrás de aquel problema de entender cómo explicar las leyes de Kepler para las órbitas de los planetas. Y de hecho, y esa correspondencia ha sido muy estudiada. Se ve que Hooke sabía cosas que Newton no sabía, porque Hooke había hecho experimentos, por ejemplo, poniendo un balín a rodar en un cono invertido, y cosas así, digamos, para más o menos irse dando una idea de cómo funcionaba el movimiento orbital. Y además Hooke decía que las leyes de Kepler tenían que venir de una ley de 1 entre r cuadrado, porque eso es digamos, cualquier persona, un estudiante suficientemente avanzado en secundaria, puede aplicar la fórmula para la aceleración centrífuga, que es obra de Huygens, a una órbita circular y encontrar que la ley de Kepler para una órbita circular implican una fuerza que es 1 entre r cuadrado. Y eso mucha gente lo había visto, no solo Hooke, creo que también Wren y ¿quién era el otro? Halley. Halley sabían eso. Y tenían la intuición de que eso se podía generalizar a una elipse, pero no lo podían demostrar. Y claro, no lo podían demostrar porque no sabían cálculo. Y no sabían cálculo porque el cálculo lo habían inventado Newton, que no había publicado nada, y Leibniz, que creo que había publicado un artículo que nadie había entendido. Entonces, digamos, las únicas personas que podían haber tenido la matemática para hacer ese paso del círculo al elipse habían sido Newton o Leibniz. Pero sí queda claro que esa correspondencia que tuvo Halley con Newton, en ese momento Newton no tenía resuelto el problema del movimiento orbital y lo llevó, digamos, a volver a pensar sobre el asunto y a llegar al resultado ya completo, que fue cuando Halley se enteró de que Newton sabía esto, fue cuando no lo dejó en paz hasta que publicara la Principia. Pero cuando la Principia iba a salir, Hooke brincó y dijo que Newton tenía que darle el crédito a él, a Hooke, porque vamos, había sido gracias a esa correspondencia que Newton había aprendido esto. Pero bueno, y supongo que si Newton hubiera sido una persona muy, muy, muy buena gente, llevadera, pues hubiera dicho, bueno, agradezco pero además Hooke ya le caía mal de por sí, porque ya habían tenido un pleito, digamos, muy grave. Entonces lo que pasó lo que pasó es que lo primero que hizo Newton es decir, ok, está bien, entonces no voy a publicar la Principia, la retiro. Y le mandó esta carta a Halley, que es donde dice, que tengo aquí, la filosofía es una dama tan impertinentemente litigiosa que a un hombre mejor le valdría meterse en pleitos judiciales que involucrarse con ella. Lo encontré antes y ahora tan pronto como me acerco a ella de nuevo me lo advierte. Entonces, sí, básicamente amenazó con que si no callaban a Hooke, entonces simplemente no iba a publicar la Principia. Y Halley, que sí era, digamos, una persona más diplomática y demás, entonces ya de alguna manera más o menos calmó las aguas. Y al final creo que lo que dice en la Principia es que
que la fuerza es 1 entre R ya ha sido propuesto por Hooke, Halley y Wren. Pero sí, pues, estuvo a punto, Newton estuvo a punto de no publicar, la Principia por no dar el brazo a torcer a Hooke. Y lo último es que la óptica, entonces todo ese trabajo de óptica, Newton publicó muy poco. Después de la Principia, entonces lo único que estaba publicado sobre óptica era el artículo original sobre el experimento con el prisma. Y no publicó nada más hasta que en 1704 sacó ese libro, su segundo gran libro, La óptica, y mucha gente dice, probablemente con alguna razón, que se estaba esperando que se muriera Hooke, que no estaba dispuesto a publicar eso hasta que Hooke no se hubiera muerto. Entonces sí tuvieron una relación muy mala. Pero no hay que generalizar, digamos, porque que es otra cosa que, digamos, por ejemplo, en aquel apéndice del libro de Hawking, uno le queda la impresión de que Newton era un hombre terrible, que se peleaba con todo el mundo y que detestaba a todo el mundo, insufrible. En realidad, Newton, por ejemplo, siempre tuvo muy buena relación con Huygens, aunque estuvieran en desacuerdo sobre muchas cosas, incluyendo, digamos, sobre si la luz era una partícula o una onda. Y en muchas partes incluso Newton dice que la estructura de la Principia está basada en el libro de Huygens, en el Horologium Oscillatorium. Tuvo una relación muy buena con Boyle. Básicamente se peleó con 3 personas. Se peleó con Hooke, se peleó con Leibniz y se peleó con el astrónomo real, con Flamsteed. Y eso es otra historia. Eso básicamente fue porque Flamsteed no le quería dar los datos que Newton pensaba que él tenía derecho a tener para ver la teoría de la posición de la Luna. ¿Alguna otra pregunta? Si tienen alguna, nada más abren el micrófono y la hacen. Bueno, a ver, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, Sí. adelante. Pues ha sido una charla interesante. Yo estoy acá prestando atención. Alejandro. Sí, muchas gracias. Físico teórico, escuché. Sí, yo soy físico teórico. Soy profesor. ¿Dónde es que trabaja? Soy profesor en la UCR, pero en este momento estoy en una pasantía en Gdansk, en Polonia. Ajá. ¿Qué tal Polonia? Hizo mucho frío las últimas 2 semanas, pero ahora ya, bueno, y sobre todo nevó mucho, pero ya está mejor. Ya ha mejorado. Pero... Ok. Ah, bueno, y profesor de física, quizá. Sí. Soy profesor en la Escuela de Física de la UCR, pues soy colega de Jan y de don Arturo, otros que nos acompañan. Bueno, a ver, yo este año entro a física, entonces, ¿qué tal la carrera? Uy, bueno, tal vez. Perdón, Samuel, que le interrumpa. Si tiene una pregunta específica sobre la charla, Ok. lo puede hacer. No, con gusto. Si es, digamos, es porque hay otras personas que... sí, Ujú. exactamente. Es porque hay otras personas Bueno, que voy a tienen pensarla, alguna pregunta. Ok, muy bien. No se preocupe. Creo que... Soy yo. sí, Sí, Marta Clemencia. Muchas al gracias. menos nada. Muchas gracias. Yo quería decirles que yo no soy física, me hubiera encantado, pero no lo soy. Sin embargo, entré a la charla porque me pareció, bueno, siempre he admirado a grandes científicos como Isaac Newton y no me la podía perder. Estoy fascinada, quiero agradecer que utilizaron un vocabulario muy claro para alguien que es una lega en esto y que puede tener la claridad de poder escuchar y deleitarse de esta tarde, de este ratito, que sí, verdaderamente Alejandro, yo usted lo escucharía prácticamente todo el tiempo porque es muy claro, es muy ameno, como que engolosina mucho, como que una quiere escuchar más, ¿verdad? Y es un vocabulario como que una dice, bueno, yo cuando entré y los oí a ustedes hablando, yo dije, bueno, y aquí es como que estoy haciendo aquí, pero igual me quedé, ¿verdad? Me quedé Bien, porque me llamó muchísimo la atención. Creo que se cumplieron las expectativas, conocer un poco más sobre Isaac Newton y tener la posibilidad también bueno, voy a abrir la cámara aquí,
gracias, pues no sabía que la tenía pagada, tener la posibilidad de escuchar otros ámbitos, ¿verdad? Así que yo agradezco muchísimo. Mi área es la psicología, entonces imagínense, pero siempre es bueno tener la posibilidad de buscar y encontrar otros espacios donde una pueda deleitarse y aprender. Así que yo quiero agradecerles a ustedes por darnos esta oportunidad. Yo no tengo una pregunta, pero sí más bien un agradecimiento, Muchas gracias, porque José. y esas son las cosas que hacen que la vida se pueda ver desde otros ámbitos, de otros lugares y disfrutarlo. Sepa lo que si vuelven a hacer, vi que había una antes que no me enteré, pero si vuelven a hacer de este tipo de charlas, pues entro. Si logro entender, perfecto, y si no, también lo disfruto, porque creo que se hay que darse la oportunidad. Así que muchísimas gracias. A usted muchas gracias por los comentarios tan Eso es todo. generosos. También puedo decir, bueno, ya lo he dicho un poco, pero okay, mi trabajo es en física teórica, pero también uno, o sea, yo siento, por lo menos, siento un cierto temperamento, es inevitable que uno en ciertos momentos se detenga a pensar qué es lo que estoy haciendo y para qué. En ese contexto, digamos, este tipo de reflexiones sobre la historia de la ciencia se vuelven, incluso yo diría, una necesidad psicológica para uno como científico activo. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas, no veo ninguna mano levantada. Bueno, y creo que le agradezco de nuevo a Alejandro por su tiempo, por darnos esta charla tan interesante. Nada más ya para concluir, la próxima charla es déjenme ver, aquí tengo el calendario, es el 10 de marzo y vamos a tener a Pilar Madrigal de la Escuela de Geología. Como es común, ahí estaremos enviando los anuncios.